clase, a ver si no me equivoco. Es de los días que más me gustan en la universidad. O sea, tenemos... Es nuestro examen, la siguiente clase. Entonces, vamos a iniciar, Natalia, por favor. Ahorita pasamos a asistencia. Ok, profesor, lo que estoy esperando a mi compañero porque cuando yo comparto pantalla como que se me traba mucho la laptop. Entonces me iba a ayudar a compartir la presentación. Ok, bueno. ¿Quién es Uriel? Sí, es Uriel. Ok. ¿Subiste la presentación, no? A la carpeta. ¿La subieron? Sí, yo subí la mía, solo que él la cambió un poco. No sé si la subió. Ok. Bueno, entonces vamos a proceder a tomar asistencia para que vayan preparando sus micrófonos, por favor, ingenieros. García González. Presente. Gracias, Aray. Muy buenos días. Chávez Ruiz. Presente, profe. Buenos días, Javier. Buenos días. Buenos días. Morales Aguilar. Presente. Buenos días, Kevin. Araiza Alderete. Aquí, profe. Araiza Alderete Josué. Aquí, profe. Araiza Alderete Josué. A las 2. Araiza Alderete Josué. A las 3. León Alarcón. Presente, profe. Oiga, profe, yo sí escuché que dijo presente Josué. Ah, sí, yo no. A ver, Josué, ¿estás ahí? Aquí estoy, profe. Ah, ya. Ok. Sí, por alguna extraña razón escucho el volumen de tu voz muchísimo más bajita que la de tus compañeros. Pero recibido. Josué, gracias. Buenos días. Buen día. Gutiérrez Hernández. Todavía no llega y no sabemos si va a llegar. Muy bien, pues mientras esto sucede, entonces vamos a continuar, jóvenes ingenieros. Le estaba diciendo a Natalia que dentro de la temática o del tema, si ya vieron la carta descriptiva, viene el anexo 18. El anexo 18 viene en nuestro tema por contener mercancías peligrosas, las famosas dangerous goods. Por lo tanto, pues vamos a aprovechar, si es que Natalia puede terminar de exponer, vamos a aprovechar el contenido de su anexo 18 para darlo por válido en nuestro tema. Pero mientras eso sucede, porque no sabemos si Uriel se va a conectar, pues vamos a dar inicio, jóvenes ingenieros. Vamos a continuar con nuestro contenido y el día de hoy corresponde a hablar algo de lo que es muy común en la aviación. Tengo yo entendido que no es exclusivo, perdón, no es exclusivo de la aviación el uso de manuales, de un manual. Sin embargo, jóvenes, me atrevo a confirmarles que la aviación es de los campos productivos o de los sectores productivos o de servicios, como quieran verlo. Esa es otra de las particularidades del transporte aéreo. Hay quienes lo ven como un servicio, hay quienes lo ven como un producto. Pues bueno, es también, les decía, un punto a nuestro favor. Lo que sí es indiscutible es tanto propios de la aeronave que se está explotando,
como para la operación de la organización. Y vamos a empezar por definir qué es un manual. ¿Qué creen que será un manual? Bueno, pues la Real Academia Española nos dice que es un libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. ¿Qué significa esto? En nuestro caso puede ser 1, 2, 3, más, ¿no? Libros o literal, físicamente tomos en los que se resumen, en los que se dictan las premisas, las reglas de operación incluso, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver algunos de ellos. El Tango Sierra Mike. ¿Alguien lo ha visto? ¿A alguien le suenan estas iniciales, este acrónimo, ingenieros? Bueno, la letra Mike es de manual, por supuesto. Tango Sierra no es Thunderstorm, ¿eh? Es Trouble Shuri Manual. Apenas iba a decir eso, profe. ¿Perdón? ¿Pensabas que eso era? Pues no, ya pasamos el tema de metal, ya. Ahora hay que actualizar el chip. Apenas le iba a decir que era el troubleshooting. Ah, excelente. Qué bueno, ¿tú sí lo llegaste a ver? Recuerdo que lo comentó en la clase de sistemas de aeronaves. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Ah, entonces con mayor razón. ¿De qué se trata? Me acuerdo que, bueno, pues yo se lo expliqué como algo que nosotros usamos en la clase de electrónica, que era el troubleshooting, era probar de uno por uno los elementos de un sistema para ver cuál tenía la falla. Correcto. Algo muy similar, tan es así que en los últimos renglones de esta definición que estamos viendo nos habla precisamente de prueba, inspecciones. Pero bueno, en la aviación este manual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que lo que vamos a encontrar en este manual nos sirve para hacer consultas sobre acciones de mantenimiento y reparación. Es decir, el piloto detecta o la computadora, la administradora central, el management, le arroja al piloto un código de error, una falla. Bueno, pues el piloto o el mecánico van a este manual, identifican cuál es la falla y bueno, ahí el mismo manual les va a describir paso por paso qué debe hacer para ya sea probar o solucionar la falla que le haya arrojado la aeronave. Y así sucesivamente una infinidad de manual. El Alfa Mike, ¿no? También este es para mantenimiento. Tenemos también el Charlie, Mike, el famoso manual de los componentes. ¿Y qué significa esto? Cada uno de estos manuales está enfocado a cierta sección o cierta parte de la aeronave. ¿Qué significa esto? Mientras que en otros sectores existen manuales que abarcan todo, a lo mejor va seccionado. Bueno, pues nosotros en la aviación, el fabricante, todo esto es autoría del fabricante. Todos los que hemos visto hasta ahorita los emite el fabricante. ¿Por qué? Porque es él quien sabe cómo reparar, quien dictó las medidas, los procedimientos para la reparación de sus aeronaves. Y para ser muy puntuales, para dar todavía mayor seguridad a una operación de mantenimiento, bueno, pues es que hizo la división, ¿no? Reparaciones estructurales, reparaciones de mantenimiento de la aeronave, listas mínimos de equipo, creo que viene aquí más adelante. Si nos vamos a encontrar, por ejemplo, este MEL, es lo que les decía. Esta MEL es, podríamos decir, el manual de bolsillo de los técnicos de mantenimiento, porque como su nombre lo indica, es algo así como una lista de equipo mínimo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere al equipo mínimo con el que una aeronave puede operar con seguridad.
¿verdad? A lo mejor decimos, bueno, que no es todo para que opere con seguridad un avión. Bueno, hay paquetes, hay dispositivos que se pueden, como dice aquí, desactivar, que se pueden diferir. Algo muy común es, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado del avión. Generalmente son paquetes. Se les llama paquetes porque son alimentados por cada uno de los motores o por el APU. Y cuando la aeronave a lo mejor trae alguna falla en el APU, pues bueno, lo que van a hacer es inutilizar o desactivar para concordar con lo que estamos leyendo. Van a desactivar el APU y por consecuencia se va a desactivar un paquete de aire acondicionado. Eso pues lo único que va a hacer es que si es un avión, de 2 motores, lo que va a hacer es que los otros 2 paquetes, pues bueno, se van a forzar un poco para poder funcionar y operativamente hablando se va a traducir en que a lo mejor la aeronave no pueda alcanzar la velocidad planeada, no pueda llegar a la altitud planeada. Pues ¿qué va a suceder? En común acuerdo con los pilotos y el control de tráfico aéreo, van a establecer o una nueva velocidad o una nueva altitud. ¿Por qué? Porque los paquetes de aire acondicionado funcionan muy similar a nuestros carros. No sé si alguien ha notado cuando el carro está andando normal, de manera normal, y de repente prenden el aire a la segunda, tercera o cuarta velocidad, no sé cuántas velocidades les dé de potencia su aire acondicionado. Bueno, se percibe, ¿no?, como el motor se forza un poco más, o incluso hasta como que nos disminuye la aceleración, ¿no? Es perceptible. Pues bueno, eso sucede con un avión, ¿verdad? Entonces, este manual que tenemos aquí a la vista es el que prácticamente le dice al piloto con qué es lo mínimo que puede volar y cómo hacerle. Y así sucesivamente. Otro manual muy importante también, porque nada más de los que vimos, pues bueno, nada más fueron los de tierra, mejor dicho, los del avión, perdón. Hay uno en tierra que es importantísimo y es el famoso Mike Golfo Oscar, el MGO, que es la Biblia del personal, tanto de tierra como de aire, ¿verdad? Pero más de tierra porque ese manual general de operaciones contiene absolutamente todos los procesos en los que intervienen o los que se desarrollan dentro de la organización. Es el manual más gordito, por decirlo de esta manera, con mayor contenido, con más contenido. Este manual debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica. ¿Por qué? Porque lo que se dice en ese manual, el contenido de ese manual, es prácticamente ley. Sí, un ejemplo muy, muy ilustrativo para que nos quede más claro es la famosa operación en plataforma con un motor encendido. ¿Qué es eso? El planteamiento que ya habíamos hecho alguna vez de cuando el avión aterriza, llega a plataforma y en la estación no hay fuente auxiliar neumática y el avión trae el APU fuera de servicio. Ya les había platicado que sin APU, bueno, no hay aire sangrado, no hay aire a alta presión para poder encender los motores. Y si no hay fuente neumática de tierra, de esos que llegan los changuitos del handling empujando al avión, si no hay, pues entonces tampoco va a haber aire auxiliar para echar a andar los motores. ¿Qué sucede? Bueno, pues en este manual general de operaciones de algunas aerolíneas, no es de todas, está contemplado o fue propuesto ante la autoridad aeronáutica en su momento el procedimiento para que la aerolínea, o mejor dicho, el avión de esta aerolínea, propietaria del manual, pueda operar con un motor encendido. Es decir, no haya necesidad de requerir una APU o una planta auxiliar de tierra. ¿Por qué? Porque con un motor encendido, bueno, se puede encender el otro motor o los demás motores, ¿no? Con un famoso cross bleed, una acción de cross bleed. El motor que está encendido puede generar aire a alta potencia. Esta operación
va contra la mayoría de las normas de operación o de las reglas de operación de los aeropuertos, ¿verdad? Imagínense un avión con el motor encendido y los changuitos del handling subiendo y bajando maletas, corriendo para limpiar el avión, los pasajeros, ¿verdad? Para allá y para acá, el resto del personal que trabaja en el aeropuerto pasando por delante o por detrás del motor encendido, evidentemente es un riesgo operacional muy grande que, les decía, la mayoría de las reglas de operación de los aeropuertos no lo permiten, salvo aquellas que están contenidas en este MGO que les estoy describiendo. Y así sucesivamente. Sirve también incluso hasta como instructivo, ¿verdad? Por ejemplo, también hablando de tierra, para la documentación de pasajeros, ¿no? Cuando se llega a presentar un pasajero con una cirugía mayor, ¿no? Una operación, pero pues prácticamente el señor o señora tiene mucha prisa y del hospital se va al aeropuerto, ¿no? Porque ya quiere irse, quiere volar. Y el personal de tráfico, el personal de la aerolínea, pues tiene dudas, ¿no? No son médicos, pero ven al pasajero o la pasajera, pues la ven que no le va a librar, ¿verdad? Sin embargo, no puede negar un abordaje sin fundamento. ¿Qué hacen? Se van al MGO, a la sección de pasajeros o de documentación, y ahí se van a encontrar con una matriz, una tabla de pasajeros, dice aceptables y no aceptables. Se van a la sección donde dice operaciones o cirugías, y ahí les va a decir, ¿no? Ok, se acepta cirugía mayor siempre y cuando tenga, no sé, 5 días de haber pasado la cirugía, no 9 días de haber pasado la cirugía. Entonces, les decía, así como sirve como reglamento, pues también sirve para dar instrucciones al personal. Y ese manual, al igual que todos los que acabamos de ver, que son los mínimos, evidentemente son actualizables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que la aerolínea actualiza, incluye o excluye por cualquier razón un procedimiento, tiene que actualizar toda la documentación que lo involucre, porque les repito, en caso de que se necesite deslindar responsabilidades, en caso de una investigación, las autoridades o los involucrados se van a basar en este manual. Entonces, con esto considero yo que queda cubierta el tema de manuales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ha quedado claro, muchachos? Con toda confianza, por favor, coméntenme, si no, para pasar al siguiente tema. Profe, ¿No? yo no tengo alguna duda, pero si quiere puedo intentar exponer porque no se ha conectado mi compañero. Pues de hecho yo te había preguntado si habías subido el material, porque Sí, profe, cualquiera de sí, los compañeros te puede ayudar a presentar. Si tienes algún problema con tu máquina, cualquiera de los compañeros puede apoyarte, yo creo, ¿no? sí, ¿Cómo sí, ves? ¿Nos sí, animamos? puedo intentar con la mía, a ver si ya no se traba, porque antes sí, Ujú. pero Ok, ya ¿te lo intenté. parece bien ahorita a las 10? Sí, profe. ¿O con media hora crees que termines? Pues si explicó bien el anexo 18 para el examen, pues yo creo que a las 10. Prácticamente el anexo 18, lo que mi secretaria les va a poner en el examen, pues es la clasificación de las mercancías peligrosas, cuáles son sus embalajes. Me imagino que vas a platicar de todo ello. Entonces, sí, ahorita le damos entonces, Natalia. No te Ok. preocupes, ¿sale? Vamos a terminar con este tema y con mucho gusto. Ahorita continuamos, le intentamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien. Entonces, siguiente, jóvenes, requerimientos de la aeronave. Tenemos la gran ventaja, ingenieros, que ya muchos de los subtemas o mucho del contenido de los temas que hemos observado, que hemos visto, pues ya hemos hablado de ellos. Si han puesto atención a lo que hemos comentado, pues bueno, van a ver que es más fácil lo que vamos a hablar. Y pues bueno, hablando del tipo de aeronaves, creo que viene una dinámica
correcto. Y es muy sencilla, muy sencilla. Creo que también ya habíamos hablado de ella. Juan preguntando, ¿eh? Les recuerdo que no necesitan levantar la mano porque mano. Entonces, participen por favor así. ¿Quién me dice cuántos tipos de aeronaves conocen o existen hoy día? Vamos, muchachos, Javier, está regalado. Yo nomás conozco, bueno, o sea, si tuviéramos que hacer una clasificación, pues yo me acuerdo de la de fuselaje grande, chico y mediano, y las de Correcto. aeronaves comerciales y de carga. Correcto. Estamos hablando de la clasificación de aeronaves o tipos de aeronaves por su tamaño. Muy bien. Sin embargo, es más sencillo que eso todavía, ¿eh? A ver, ¿quién más? Saraí. Más o menos, como que hay un poco de ruido. Es bien Ahí está sencillo. mejor. Mucho mejor, Saraí. Gracias. Ok. A ver. Bueno, yo estaba pensando como Javier dijo de que comercial de carga, yo me estaba yendo por ese lado. Es más sencillo que eso, ¿eh? Sí, es correcto, es correcto. Pero prácticamente ustedes ya se fueron a los subtemas. Vamos, ingenieros. Yo sé que tienen la respuesta, ¿verdad? ¿Quién será bueno? Araiza. A ver, grítenos su respuesta, Araiza, por favor. Pues, ¿no será por el tipo de ala? Correcto. Únicamente hay dos tipos de aeronaves y, bueno, algunos autores consideran tres. Ahorita les voy a explicar por qué y cuáles. Efectivamente, Josué, son dos tipos de aeronaves nada más. ¿Qué pasa, Kevin? A ver, ¿qué se traen en el chat? ¿Cuáles son estos tipos de aeronaves? Los de ala fija Y rotativa. y de ala rotativa, ingenieros. Muy bien, Kevin, ¿por qué no participaste? ¿Tenían la respuesta? Creo que sí la puso primero en el chat. Ah, no, lo que pasa es que recuerden que nuestra vía principal de comunicación no es el chat. Entonces, pues no sé si tengas problemas, Kevin, con tu micrófono, pero bueno, me da gusto. La respuesta es esa, correcta, ala fija y ala rotativa. Y ya dentro de esas dos clasificaciones, ya entra lo que nos decía Javier, que si de fuselaje pequeño, mediano o ancho, de corto, mediano, largo alcance, de ala baja, ala media, ala alta, hasta incluso aviones militares. Y pues bueno, dentro de los de ala rotativa, pues ya son que si de un rotor, de dos rotores. Recordemos que cuando hablamos de helicópteros, en decir rotores, nos referimos evidentemente al rotor principal, ¿verdad? Dos rotores, pues el más representativo de cuando hablamos de dos rotores son estos tipo Chinook, ¿no? Esos helicópteros de dos rotores principales que son muy comunes verlos aquí en el ejército gringo, ¿verdad? Y en las películas cargando tanques o jeeps, ¿no? Porque por su tamaño, por su potencia, pues se utilizan mucho para carga. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos también aeronaves de ala fija con un solo rotor principal, con o sin rotor de cola, que sí de tipo fenestrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos enumerar 100 modelos, 100 nombres de aeronaves. Sin embargo, les repito, todos se resumen a ala fija o ala rotativa. ¿Cuál es el tercer tipo que algunos autores consideran? Es el famoso avión representativo del segmento,
porque creo que es el único que hay en la actualidad, el famoso side by side, ¿no? El Victor 22 de Boeing. Fija que en cada punta de ala posee un seccional que es dirigible, es decir, permite un aterrizaje y un despegue vertical, pero se posiciona o tiene la virtud de mover sus rotores a posición horizontal para darle desplazamiento o darle empuje a la aeronave. Entonces, si tienen muy buena imaginación o si pueden consultarlo, el Victor 22, pues bueno, es una aeronave multiuso, es una aeronave muy útil, muy utilizada, sobre todo en la Marina de los Estados Unidos, y esta sería, en todo caso, que esta puede caber en cualquiera de las dos definiciones, ala fija o ala rotativa. ¿Queda claro, ingenieros? Sí, queda claro. Excelente, muy bien, gracias. Bueno, pues prácticamente esa es la dinámica a la que se refiere lo que estamos viendo en pantalla. Continuamos con los efectos de la carga y el balance. Les repito, tenemos la ventaja de que ya en pláticas que hemos tenido, pues hemos abarcado prácticamente ya este tema. Sin embargo, lo vamos a ver un poco más detallado. Y lo que les decía, ¿se acuerdan? Acerca de aquel video, si, no sé si afortunado o desafortunado, que a ver si me permite pasárselos el sistema. Yo creo que sí. Vamos a verlo y ahorita lo vamos a analizar, ingenieros.
¿Qué tal, jóvenes ingenieros? ¿Qué me comentan así rápidamente lo que acabamos de observar? Pues yo ya había visto ese video, profe, pero el que pasan al último, Sí, de cómo explotó la aeronave, pero no sabía de qué trataba, nada más había visto así el corto ese. sí, ese video cuando sucedió, bueno, como todo accidente de aviación, dio la vuelta al mundo, pero ese video, les decía hace unos minutitos, no sé si afortunado o desafortunado, porque pues bueno, fue captado, hagan de cuenta que por alguien que estaba esperando que sucediera, no vaya, fue una toma muy buena. Lo desafortunado pues que fue de un accidente.
¿Y qué rescatamos de esto? Bueno, estamos hablando de los requerimientos de la aeronave. Ya habíamos hablado en clases anteriores acerca del peso, de la distribución del peso, del centro de gravedad. En este caso que acabamos de analizar o que nos acaban de analizar, prácticamente la alteración, como decía ahí, del centro de gravedad del avión, pues fue una consecuencia secundaria, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que podemos analizar, podemos establecer que todo se debió a un mal manejo de la carga o a un error en la estiva de la carga. A lo que voy es que no basta nada más con que el oficial de operaciones sepa cuánto peso lleva una aeronave para poderlo distribuir conforme a la ubicación del centro de gravedad que ya les había platicado, que el fabricante le dice al explotador, ¿verdad? El centro de gravedad está situado en tal lugar y nos da un límite superior y un límite inferior para que ese centro de gravedad pueda desplazarse, pero sin rebasar esos límites, o de lo contrario, pues puede suceder, la causa de este accidente que vimos, bueno, fue que se soltó una de las máquinas o de los camiones que llevaba, y eso dañó líneas hidráulicas y el avión se volvió incontrolable, ¿verdad? Pero también dentro de las consecuencias de esta mala maniobra fue que se perdió el centro de gravedad del avión. ¿Se fijaron? ¿Pusieron atención? Bueno, pues, ¿qué sucede? Cuando jugamos con, porque así lo podemos mencionar, cuando jugamos con el centro de gravedad de un avión, ya sea muy cercano al límite superior o muy cercano al límite inferior, bueno, es cuando el piloto va a despegar o va a volar con un avión, ya sea pesado de nariz o pesado de cola. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está ligeramente inclinado hacia cualquiera de estos dos extremos de la aeronave. Y mientras esté entre los límites, bueno, pues el piloto, ¿qué va a hacer? Bueno, simplemente estar muy atento, estar consciente, por ejemplo, si es un avión pesado de cola, tiene que estar consciente de que al despegar, pues rápidamente el avión va a levantar la nariz, ¿verdad? Imagínense esa situación, por favor. Un avión que tiende a irse para atrás, pues evidentemente va a levantar rápido la nariz, va a ser más rápido el ascenso, y eso es lo que tiene que cuidar el piloto. Y obviamente al aterrizar, pues debe ser muy cuidadoso con la posición de la nariz, porque si lo aterriza suponiendo o a lo que esté acostumbrado de llevar el centro de gravedad bien distribuido, pues no vaya a ser que el cono de cola toque la pista, roce la pista, ¿verdad? Porque, les repito, el avión va a tender a llevar la nariz arriba. Caso contrario, pues la nariz abajo. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere aportar algo? Profe, ¿ya me escuchó? Sí. Le aventé un jale a mis audífonos. Excelente. En ese caso, se debería, bueno, yo he visto que algunos aviones cuentan con un patín de cola, ¿no? Para este tipo de situaciones. Sí, claro, por supuesto. Va a ser bueno, es prácticamente imposible que un capitán, porque es parte del protocolo del oficial de operaciones, parte del protocolo a su capitán, es entregarle este documento que se llama precisamente carga y balance, que es parte de la papelería de todos los vuelos, de manera normativa por ley, y el capitán evidentemente lo evalúa, ¿verdad? Lo revisa, y si ve que el centro de gravedad se sale de los límites, ya sea superior o inferior, les aseguro que el capitán va a decir, yo no me voy. Es más, es muy difícil que un capitán tome la responsabilidad de un avión cuyo centro de gravedad esté, les decía, cercano al límite, ya sea superior o inferior. Seguramente el capitán le va a decir al personal de la aerolínea, ¿sabes qué? Pues muéveme la carga, ¿no? Muéveme el equipaje o muéveme a los pasajeros, ¿no? Cámbialos del lugar. ¿Con qué fin? Con el fin de equilibrar, de balancear el peso, ¿no? Para que el centro de gravedad se sitúe lo más cercano
a lo que establece el fabricante. Esas son básicamente las técnicas. Si es, por parte de lo que vamos a ver ahorita, por cuestiones de la naturaleza, por cuestiones de temperatura, ya les había dicho que cuando la temperatura es muy elevada, el avión, por cuestiones de performance de motor, requiere más pista para despegar o menor peso de lo que se usa normalmente. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, ahí el capitán, de ser necesario, va a decir, ¿sabes qué? Vamos a necesitar mucha pista, bájame peso, ¿no? Bájame carga, bájame equipaje, y si eso continúa, pues bájame gente, ¿no? Entonces, les repito, es muy difícil que hoy en día un piloto acepte llevarse un avión fuera de límites, ¿verdad? Y me atrevo yo a incluir al caso que acabamos de ver en el video. Aquí lo que sucedió es que fue un error en la estiba, ingenieros. Es un error, fue un error. Alguien cometió un error, una omisión, y pues bueno, la consecuencia fue terrible, ¿no? Aquellos que han estado en aviones de carga, no sé si tú, Kevin, has observado, los aviones cargueros traen puntos de sujeción muy, muy seguros para que la carga no se mueva, ingeniero. Sobre todo en el despegue y en los aterrizajes, la carga no se debe mover. ¿Verdad, Kevin? Entonces. Sí, sí, visto, profe. Trabajé con el Neto. En estafeta. No, en Eagle Aviation. Ajá. Pero él aquí le trabajaba. Pues que venían aviones americanos, y los cargábamos ya sea de pieles de Lear, que van para GMC o Tesla, radiadores, llantas de moto. Lo que me fijé es que, bueno, pues los amarrábamos, hacíamos como una cuadrícula con unos hinchos, bien apretados, y luego lo que yo no sabía, lo que yo nunca me entendí fue para qué llevaba redes, unas redes. Las redes son para darle mayor firmeza a la carga. Con una red se evita que algún elemento pequeño se desprenda, le da mayor sujeción, pues. De hecho, eso es normativo. No sé si llegaron a ver ahorita precisamente dentro de la pandemia, aerolíneas, sobre todo estadounidenses, creo que Southwest, si mal no recuerdo, no le fue tan mal en términos de ocupación porque sus aviones de pasajeros los convirtió en aviones de carga. No sé si habrán observado por ahí unas fotografías y unos reportajes muy interesantes en los que los asientos no los quitaron, no los removieron, sino que los adaptaron con estas redes precisamente. Hagan de cuenta que sentaban las cajas, ellos les dio mucho por transportar víveres, medicamentos, suministros médicos a distintas partes de Estados Unidos. Y como no eran suficientes los compartimentos de carga del avión, bueno, pues los directivos decidieron utilizar los asientos, y para estos casos que están también contemplados en los manuales de las aeronaves, los fabricantes recomiendan el uso de redes que se anclan, así se le llama este proceso, que son ancladas a los puntos de sujeción que la misma aeronave posee, y con eso se evita que la carga se desplace en el interior del avión. Entonces, pues eso también está contemplado, muchachos. ¿Para qué? Pues otra vez con el fin de privilegiar el centro de gravedad de la aeronave. Y dentro de lo que denominamos como pesos de la aeronave, de lo cual ya hemos platicado, bueno, pues vamos a ver lo que es la carga útil. ¿Qué es la carga útil? Pues prácticamente su nombre nos lo está definiendo, ¿verdad? ¿Qué es? Pues bueno, es todo aquello con lo que puede cargar a la aeronave para una operación, prácticamente, ¿no? ¿Qué incluye? La carga de paga. ¿Quiénes son los que pagan? Pues bueno, los pasajeros, nos dice aquí, el equipaje y la carga. Todos ellos son los que pagan. El combustible no paga, ¿verdad? Y sin embargo, el combustible ocupa una gran parte del peso de la aeronave, ¿verdad? Y aquí nos da una pequeña formulita: Zulu Fox Whiskey menos Delta Oscar Whiskey. ¿Qué es esta fórmula, ingenieros?
Vamos, ingenieros. Zero fuel weight menos dry operation weight. Son dos tipos de peso de los que ya les había platicado cuando hablábamos. ¿Se acuerdan cuando les dije, no? Cuando llegamos a un aeropuerto, pesan nuestro equipaje y consideran un peso o nos calculan un peso a los pasajeros. Bueno, pues dentro de esos pesos, ingenieros, o dentro de ese peso total, mejor dicho, existen muchos aspectos, muchas fórmulas. Y aquí estamos viendo los dos primeros, el Zero Fuel Weight y el Dry Operation Weight. Ahorita vamos a saber de qué se trata. El peso operacional de despegue, ingenieros. Aquí está, Operational Takeoff Weight. Es el peso máximo autorizado para una aeronave, ingenieros. Y aquí viene parte de los límites operacionales. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado. Según las condiciones de pista y clima de la estación de origen, lo que les decía. Ahorita estamos hablando de los requerimientos de la aeronave. Oscar Tango, Oscar Whisky, es un requerimiento de la aeronave. Pero también existen los límites operacionales. ¿Qué son los límites operacionales? Aspectos como esto, condiciones de pista y clima de la estación. Esto tiene que hacer un match, tiene que haber un equilibrio para que la operación se pueda desarrollar de manera segura, ingenieros. Este peso máximo autorizado para una aeronave tiene que ver, les decía, con las condiciones de la pista y el clima. Prácticamente lo que les decía ahorita, ¿se acuerdan? Que les decía que el capitán observaba el peso que lleva, observa la temperatura y hasta el tamaño de la pista. Hay aeropuertos con pistas más largas que otros. Entonces, si el capitán considera que se excede este peso con las condiciones de la pista y el clima, les repito, pues va a pedir que se disminuya el peso de la aeronave. Tenemos otro tipo de peso, el peso operacional de despegue. Nos dice aquí que no está limitado por la estructura del tren de aterrizaje, sino por los rendimientos del despegue. Otra vez, ¿qué son los rendimientos del despegue? Pues es lo que acabamos de observar en la diapositiva anterior. Los rendimientos del despegue es que tanto se va a tardar el avión en despegar con el peso que lleva, dependiendo o influenciado por la temperatura de la estación y el tamaño de la pista. Entonces, este peso operacional de despegue es muy distinto al peso máximo. No los confundo por el momento. Ahorita por lo pronto pongan mucha atención a esto. Ahora sí, peso máximo de vuelo. Aquí está. Maximum fuel weight. Constituye una limitante para el peso máximo que puede tener la aeronave en el aire con configuración limpia. ¿Qué quiere decir? Es pues prácticamente el máximo peso que puede aguantar una aeronave sin necesidad, o mejor dicho, para mantenerse volando. Esta es la sumatoria, podríamos decir, de todos los pesos que podemos imaginarnos que constituyen un avión. El peso mismo de la estructura del avión, más el peso del combustible, más el peso de pasajeros, más el peso de la tripulación, más el peso de los, equipajes, perdonen ustedes, el peso de la carga, si es que la lleva, el peso inclusive de del hidráulico, de los aceites que llevan la aeronave para su operación. Eso sería, o eso vendría siendo el peso máximo de vuelo. Y evidentemente hay un peso de aterrizaje, el famoso landing weight. Nos dice aquí que es aquel con el que la aeronave toca pista durante el aterrizaje. ¿Cómo se obtiene? Bueno, restando el peso de despegue con el combustible durante el vuelo. Generalmente, siempre este peso de aterrizaje es menor al peso de despegue. El fabricante considera un nivel de seguridad, pero que evidentemente en situaciones de emergencia, bueno, puede verse no alterado, sino que se puede utilizar, pero no es lo común, ¿no? Por ejemplo, cuando un avión despega, que lleva los tanques llenos, y por cualquier razón necesita regresar al aeropuerto de origen, bueno, pues evidentemente no va a quemar el combustible que se tenía planeado para toda la ruta. ¿Qué va a suceder? A lo mejor en ese momento excede este peso de aterrizaje, pero como es una emergencia, pues no se tiene que hacer. Y probablemente el mecánico de la estación va a tener mucha chamba que hacer porque va a tener que revisar
la estructura en general del avión, el tren de aterrizaje, que no se haya dañado, que no se haya quemado mucho las llantas, que no se haya lastimado los amortiguadores de las piernas del tren de aterrizaje, que en general no haya sufrido un daño estructural por haber aterrizado más pesado de lo que el fabricante recomienda. Y nos dice, pues algo prácticamente lo que les acabo de mencionar. Dice que el peso de aterrizaje nunca debe superar al peso máximo, de aterrizaje, el maximum landing weight, salvo, pues evidentemente, situaciones de emergencia como la que les acabo de plantear, ¿verdad? Y, pues bueno, algo que si mal no recuerdo ya me habían ustedes apoyado, es el peso de los pasajeros, ¿no? Lo que les decía, se establece según análisis estadísticos en 3 categorías, ¿no? Estos datos que les pongo yo, bueno, fueron tomados precisamente de un manual general de operaciones, de una aerolínea que creo que ya no es aerolínea, ¿verdad? Y que asignaban estos datos. ¿Se acuerdan cuando les planteaba la situación o les preguntaba, ¿no? ¿A poco cuando llegamos a un aeropuerto nos dicen, usted también subas a la báscula, ¿no? Vemos que nos piden que subamos nuestro equipaje a una báscula, ¿verdad? Registran el peso y ya la aerolínea se queda con nuestras maletas. Pero a nosotros no nos dicen, súbase usted también, ¿verdad? Pues bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Esa aerolínea, que creo que ya no es aerolínea, son los pesos promedio que consideraba. Efectivamente, muy pocos adultos pesamos 75 kilos, ¿verdad? Bueno, pues es un promedio. De hecho, para efectos de carga y balance, el fabricante da cierta tolerancia, entre 800 y 1000 kilogramos de tolerancia. Es decir, puede errarle, por decirlo de esta manera, 800 kilos más u 800 kilos menos. No pasa nada. El avión de 800 kilos es necesario elaborar otro despacho, otro plan de vuelo con pesos actualizados. Muy bien. Y aquí tenemos de manera gráfica los distintos pesos que componen una aeronave. El empty weight, dry operation weight, ¿cuál les dije que es? Zulu Fox Whiskey. Ingenieros, es que ya se me olvidó, recuérdenmelo por favor. ¿Qué pasó, ingenieros? Zero fuel weight. Zero fuel weight. Running weight, taxi weight y takeoff weight. Y de manera gráfica, bueno, nos dice que el empty weight, bueno, pues es cuando el avión está vacío, pero considera lo que les decía hace unos minutos, el peso de los fluidos de operación. Es decir, el skydrol, siempre se me va el aceite, ¿verdad? Y no porque el sistema hidráulico utilice aceite. Recordemos que el sistema hidráulico de una aeronave utiliza skydrol, pero sin embargo tiene motores y los motores sí utilizan aceite, ¿sí? Muchos litros de aceite que deben ser considerados dentro del peso de la aeronave. El Dry Operation Weight, bueno, nos dice aquí que es el peso de la tripulación porque debe tomarse en cuenta, más el peso de la botana del comisariato, que también debe considerarse. Imagínense aquellos que han cargado un 24, ¿verdad? De Coca-Colas, pues está pesadito, ¿no? Ahora imagínense 10, 24, es un peso que debe considerarse. El Zero Fuel Weight, pues prácticamente nos está diciendo, ¿verdad? Sin combustible, peso sin combustible. Es decir, lo anterior, o sea, tripulación más botana, más pasajeros, más carga, más equipaje. ¿Sale? El running weight, bueno, pues es lo mismo que el anterior, pero ahora sí con el combustible que va a utilizar para toda la ruta. El taxi weight es todo lo anterior, pero se le resta
el peso del combustible que utiliza el APU para el taxeo. Sabemos lo que es el taxeo, ¿verdad, ingenieros? No, yo desconozco. Bueno, el taxeo es el desplazamiento que hace la aeronave por propio impulso desde la plataforma hasta la cabecera de la pista, hasta antes de despegar. Y bueno, se tienen consumos estimados de entre 500 y 700 kilos de combustible. Depende obviamente del número de motores del avión, depende del tipo de motor del avión, ¿verdad? Sin embargo, se consideran, les repito, entre 500 y 700 kilogramos. Entonces, el taxi weight considera, les decía, ese consumo, ¿sale? Y el take-off weight, bueno, pues ahora sí, todo lo anterior, ¿verdad? Menos también el taxi weight, menos el rodaje, y aquí decía el despegue. Recordemos que el mayor consumo de combustible de los motores del avión, o de un avión, se dan precisamente durante el despegue. Pues por obvias razones, ¿no? Es cuando los motores dan su máximo empuje. Y bueno, faltan más pesos, ¿verdad? Pero con estos más los que ya veíamos en las diapositivas, son suficientes para materia de examen, ingenieros. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Pues vamos, nuestro siguiente tema es normatividad de carga. Pero aquí tenemos, tengo la opción de que si Natalia ya está lista, podemos terminar con el anexo 17, 18 y 19. Y pues bueno, este material ya sea yo que se los haga llegar por aula virtual o que tanta carrilla se dé Natalia. Entonces, jóvenes ingenieros, si no tienen inconveniente, vamos a finiquitar la exposición de los anexos. Natalia, tú me dices, el escenario es tuyo. Ay, profe, voy a tratar de poner la presentación. De acuerdo. ¿Sí se ve, profe? Sí, muy bien, sí. Ok. Bueno. Creo que me había quedado en el 4.4 en las medidas relativas a los pasajeros y su equipaje de mano. Entonces, Sí. pues aquí se debe inspeccionar a los pasajeros y su equipaje de mano antes de que se embarque en una aeronave, hasta que salga de una zona de seguridad restringida. También esto aplica en los transbordos de cuando los pasajeros cambian de un avión a otro. Esto se aplica en lo mismo, solo que se debe de inspeccionar de que haya sido apropiado el protocolo de seguridad y aplique también para ese estado, si es que se fue a otro. Luego también se debe de garantizar eso y debe estar protegido contra interferencias no autorizadas desde la inspección en el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de transbordo. Toda inspección debe estar protegida contra interferencias no autorizadas desde el punto de inspección hasta que se embarque en una aeronave. Si esos pasajeros y su equipaje de mano se mezclan o entran en contacto con otros, se deben de someter a una nueva inspección antes de embarcarse en una aeronave. Las medidas para las operaciones de tránsito también es para proteger sobre las interferencias no autorizadas y proteger la seguridad del aeropuerto de tránsito. Luego ya está el 4.5, que son las medidas relativas al equipaje de bodega. Bueno, aquí aplican las mismas restricciones o protocolos de seguridad del equipaje de mano, pero también aquí la OASI recomienda que los explotadores no deben de aceptar carga que los pasajeros no estén a bordo de la aeronave, al menos que esté identificado como equipaje no acompañado y tenga una inspección adicional. El 4.6 son las medidas relativas a la carga del correo y otros artículos. Aquí cada estado debe asegurar que los explotadores no acepten transportar carga ni correo
a menos que un agente acreditado confirme y demuestre que se aplican controles de seguridad o que el envío se somete a estos controles de seguridad y que sean apropiados. También deben estar protegidos contra interferencias no autorizadas y se deben de aplicar los controles de seguridad hasta la salida de la aeronave. Aquí debe de haber un proceso que esté para la aprobación de agentes acreditados y estos deben de dar el aprovisionamiento de a bordo y los suministros y piezas de repuesto. Bueno, aquí el Estado debe asegurar que este aprovisionamiento que esté transportado por un vuelo comercial se someta a controles de seguridad y se debe proteger también de interferencias no autorizadas desde el momento en que se realizan estos procesos hasta que se cargue la aeronave. Luego, aquí el 4.7 son las medidas relativas a categorías especiales de pasajeros. Aquí se refiere como a pasajeros que están bajo coacción o agentes del orden público. En el caso de los pasajeros que viajen bajo coacción, el Estado debe definir requisitos para los transportistas aéreos para este viaje. Los explotadores que proporcionen este tipo de servicio deben de tener en sus programas de seguridad medidas y procedimientos para mantener la seguridad a bordo, si es que se viajan con otros pasajeros, y se debe de informar a los explotadores y pilotos. En el caso de los agentes de mantenimiento del orden público, aquí algunos pues portan armas a bordo de las aeronaves y para este tipo de viaje se debe tener una autorización especial de los estados interesados. Se debe realizar una solicitud formulada para permitir que el personal armado pueda viajar y solo se permitirá si los estados involucrados lleguen a un cierto acuerdo. El transporte de armas solo está permitido cuando una persona autorizada y cualificada asegure que no estén cargadas y se deben de poner en un lugar inaccesible a cualquier persona durante el vuelo. Cada estado que desee emplear planes de seguridad deben de ser funcionarios gubernamentales que sean seleccionados y estén entrenados, y se coordinará con los estados interesados de manera estrictamente confidencial. También se debe informar al piloto del número de personas que estén armadas y la ubicación de sus asientos. Ya por último está el capítulo 5 de este anexo, que son los métodos para hacer frente a los actos de interferencia ilícita. El primero habla sobre la prevención. Aquí cada estado debe adoptar medidas cuando exista información fiable que indique que la aeronave puede ser objeto de interferencia ilícita, para que la pueda proteger si todavía está en tierra o para notificar sus llegadas a las autoridades aeroportuarias si ya si ya despegó la aeronave. Si existe esta información fiable, se debe inspeccionar a la aeronave en busca de armas ocultas, explosivos u otros artefactos que puedan ser de ayuda para esta interferencia. También se debe notificar antes al explotador antes de hacer esta inspección. Si se encuentra alguno, se debe investigar cómo volverlos inofensivos o eliminarlos si se sospecha que representan algún riesgo. Se deben de preparar planes de contingencia y asignar recursos para salvaguardar a la aviación civil contra este tipo de actos. Estos planes se deben de verificar con regularidad. También, si ocurre esto en el aeropuerto, debe de haber personal autorizado que se pueda desplazar rápidamente durante este aeropuerto y durante este acto, para que pueda ayudar en caso de que se sospeche de algún acto de interferencia ilícita. Ya el 5.2 es la respuesta. Aquí cada estado debe adoptar medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes mientras se encuentra en tierra y hasta que pueda continuar su viaje. El estado que se encargue de prestar servicios de tránsito aéreo que esté a una aeronave que está bajo este tipo de acto debe juntar toda la información relativa al vuelo de la aeronave y la debe transmitir a todos los demás estados responsables, incluso al aeropuerto de destino, para que puedan tomar medidas apropiadas en ruta y en los puntos de destino probables o posibles de la aeronave. Se dará asistencia a la aeronave como ayudas para la navegación, servicios de tránsito y permiso para que pueda aterrizar. Bueno, cada estado debe adoptar medidas
para asegurar que la aeronave que haya aterrizado en su territorio se retenga en tierra, a menos que necesite partir, pero solo será justificado esto si es para proteger vidas. Pero también el piloto debe tomar en cuenta que hay un grave peligro el continuar el viaje. Bueno, aquí si alguna aeronave fue consecuencia de este acto, debe de notificar al estado de matrícula, al estado del explotador, al estado donde hayan muerto o sufrido lesiones ciudadanos, al estado donde ciudadanos hayan sido tomados como rehenes, al estado cuyos ciudadanos se tenga noticia que se encuentran en la aeronave y a la base. Por último está el 5.3, que es el intercambio de información y notificación. Aquí cada estado debe notificar a la OASI toda la información relativa a los aspectos de seguridad del acto de interferencia ilícita. Y también una recomendación que propone la OASI es que debe intercambiar información que considera apropiada sobre cómo responder ante un acto de interferencia ilícita. Entonces, ese fue el anexo 17 y este es el anexo 18, que es el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Este anexo se divide en 13 capítulos, es el más largo y habla sobre, cómo transportarlo sin que representen algún riesgo. El anexo 18 y las instrucciones técnicas entraron en vigor el 1 de enero del 1983 y se aplicaron a partir del 1 de enero de 1984. Es muy importante este anexo porque más de la mitad de la carga transportada en todo el mundo por los distintos medios de transporte es carga peligrosa, ya que estas mercancías son investigación. Gracias a las ventajas que ofrece el transporte por vía aérea, una gran parte de esta mercancía es transportada por aviones. Entonces la OASI reconoce la importancia de este tipo de carga y tomó medidas para que sea transportada con la máxima seguridad. Así se creó el anexo 18 junto con las instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Bueno, estas instrucciones técnicas son muy importantes en este anexo porque cada recomendación viene de acuerdo a las instrucciones técnicas. Entonces, aquí tenemos el capítulo 1, que son las definiciones. Aquí, pues, puse lo que es un bulto, porque así se refiere aquí mayormente en el anexo. Es el producto final de la operación de empacado que comprende el embalaje en sí y su contenido preparado de forma idónea para el transporte. Luego el embalaje, que son los recipientes donde tienen el bulto, y el explotador, que es toda persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la explotación de aeronaves. Luego tenemos el capítulo 2, que son los campos de aplicaciones. Aquí, pues, el 2.1 menciona que todas las normas y métodos de este anexo se deben de aplicar a todos los vuelos internacionales y en caso de extrema urgencia o cuando otros modos de transporte no sean apropiados o incluso cuando el interés público lo reclame, los estados pueden liberar lo dicho siempre que sean casos de necesidad. Después viene el 2.2, que son las instrucciones técnicas sobre mercancías peligrosas. Aquí es que pues cada estado debe tomar las medidas necesarias de acuerdo a estas instrucciones. El 2.3 son las operaciones en territorio nacional de las aeronaves civiles. Aquí pues es solamente una recomendación sobre que habla de que en pro de la seguridad se deben tomar las medidas de este anexo y de las instrucciones técnicas, que es como lo mismo que el punto anterior. Luego está el 2.4, que son excepciones. Aquí, cuando una aeronave lleve objetos y sustancias peligrosas, lo que se haya quitado para sustituirlos, estos mismos se deben transportar con lo provisto en este anexo, salvo que las instrucciones técnicas permitan hacerlo de otra manera. El 2.5 es cuando un estado adopte estas instrucciones, se debe de notificar a la OASI sobre las discrepancias o como cosas raras que noten ahí o que no están de acuerdo para que ésta las pueda publicar en las instrucciones técnicas. Después es el 2.6, transporte de superficie.
Aquí cada estado debe adoptar medidas para permitir que las mercancías peligrosas sean preparadas de acuerdo a estas instrucciones y para que sean aceptadas para su transporte hacia y desde los aeródromos. Aquí también la autoridad, cada estado debe designar a una autoridad que sea responsable de asegurar el cumplimiento de este anexo y estas instrucciones y se debe notificar lo hace de esta autoridad. Luego, esto es la clasificación. El capítulo 3 pues habla mayormente sobre eso, que son 9 clases y vienen especificadas mejor en las instrucciones técnicas. Entonces, la clase 1 son los explosivos, la clase 2 son los gases comprimidos o licuados, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias comburentes y también se incluyen los peróxidos orgánicos. También la clase 6 son las sustancias infecciosas, clase 7 isótopos radioactivos, clase 8 sustancias corrosivas que pueden ser peligrosas para los tejidos humanos y clase 9 categoría misceláneas. Muy bien, Natalia, muy buena clasificación, ¿eh? Gracias. Bueno, y aquí tenemos el capítulo 4, que es la restricción aplicable al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Bueno, aquí hay mercancías que no pueden ser transportadas salvo que estén conforme a este anexo y conforme a las instrucciones técnicas. En el 4.2 están los mercancías que así no pueden ser transportadas por ningún medio salvo o ningún estado interesado puede interferir en esto. Las que estén... estas sí se pueden transportar, que son los artículos y sustancias cuyo transporte, de acuerdo a estas instrucciones, o los animales transportar en ninguna circunstancia, son los que están específicamente nombrados por su nombre o mediante una descripción en las instrucciones técnicas. Bueno, el capítulo 5 es el embalaje. Aquí los requisitos generales es que se deben de embalar de acuerdo a estas instrucciones. Entonces, ahora sí, las medidas para embalar las mercancías peligrosas es que estos embalajes deben ser de buena calidad y deben de estar construidos y cerrados de modo seguro para evitar pérdidas que puedan pasar durante el transporte, como cambios de temperatura, humedad o presión, incluso la vibración. Estos embalajes deben ser apropiados al contenido y los que estén en contacto directo con mercancías peligrosas deben ser resistentes a toda reacción química provocada por estas mercancías. Se deben de someter a un ensayo de conformidad con las disposiciones de las instrucciones técnicas con respecto a su material y construcción. Bueno, los embalajes con la función básica de retener un líquido deben ser capaces de resistir sin fugas las presiones que son mencionadas en las instrucciones técnicas. Está el embalaje exterior y los embalajes interiores se embalarán, reforzarán o protegerán contra choques para impedir que rompan o derramen, y controlar su movimiento dentro del embalaje o embalajes exteriores. También en algunos casos está el material de relleno y absorbente. Este no debe reaccionar peligrosamente con el contenido de los embalajes. Ningún embalaje se debe utilizar de nuevo antes de que se haya inspeccionado y se compruebe que esté libre de corrosión u otros daños. Cuando se vuelva a utilizar, se tomarán las medidas para impedir la contaminación de nuevos contenidos que se puedan poner aquí. Los embalajes que estén vacíos y que no se hayan limpiado incluso puedan tener algún riesgo, se cerrarán impenetrablemente y se tratarán según el riesgo que incluyan. Tampoco le puede estar adherida a la parte exterior ninguna sustancia peligrosa que pueda causar daños. Luego está el capítulo 6, que son las etiquetas y marcas. Aquí, a menos que las instrucciones técnicas indiquen de otro modo, todo bulto que contenga estas mercancías debe llevar las etiquetas apropiadas de conformidad según las instrucciones.
El 6.2 son marcas. Aquí, bueno, también es a menos que las instrucciones técnicas lo indiquen de cualquier otra manera, todo bulto debe de ir marcado con la denominación del artículo, expedido que contenga y con el número de la ONU, si lo tiene asignado, así como cualquier otra marca que indican las instrucciones. El 6.3 son los idiomas. Aquí pues son los idiomas exigidos por el estado de origen y el inglés. El capítulo 7 son las obligaciones del expedidor. Aquí el 7.1 son los requisitos generales. Antes de que alguien entregue algún bulto sobre embalaje que contenga mercancías, se debe asegurar que el transporte por vía aérea de esas mercancías no esté prohibido y debe estar preparadas de acuerdo al anexo y con un documento de transporte de mercancías peligrosas completo. El documento, bueno, vienen algunas especificaciones de este documento en el 7.2, el que la persona que entregue estas mercancías debe llenar, firmar y proporcionar al explotador un documento de mercancías peligrosas que tendrá los datos requeridos de las instrucciones. El documento debe de ir con una declaración firmada por quien entregue estas mercancías, indicando que estas mercancías se han descrito correctamente por su denominación y que estén preparadas para su transporte por vía aérea. Aquí también los idiomas que se utilizan son los que exigen el estado de origen y el inglés. El capítulo 8 son las obligaciones del explotador. Aquí habla sobre la aceptación de mercancías para transportar. Ningún explotador debe aceptar mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea, a menos que las mercancías vayan acompañadas de un documento de transporte de mercancías peligrosas completo, o salvo que las instrucciones técnicas indiquen que no se requiere este documento. Y hasta que no se haya inspeccionado el bulto con los procedimientos de aceptación de estas mercancías, cada explotador debe preparar activa. Los bultos y sobreembalajes se cargarán y colocarán en la aeronave según las instrucciones técnicas. El 8.4 es cuando ya están los embalajes en la aeronave y se verifica o inspecciona para ver si se han producido algunas averías o pérdidas. Antes de colocarlos en la aeronave se deben de inspeccionar que no tengan pérdidas o averías. Si en caso de que las tengan, no se van a colocar en la aeronave. Tampoco se colocará en la aeronave dispositivo de carga unitarizada, a menos que se haya inspeccionado antes y comprobado que no haya signos de pérdidas o averías que puedan afectar las mercancías peligrosas que contengan. Cuando una mercancía peligrosa tenga averías o pérdidas, el explotador lo debe descargar de la aeronave y hará lo apropiado para que se encargue de ello la dependencia oficial. Luego se cerciorará de que el resto del envío esté en buenas condiciones y que no se haya contaminado ningún otro bulto. El 8.5 son las restricciones para estiva en la cabina de pasajeros o en el puesto de pilotaje. Aquí pues habla de que no se deben encargar en la cabina ninguna mercancía peligrosa o en la aeronave en los espacios donde esté ocupado por pasajeros y tampoco en el puesto de pilotaje, a menos que las instrucciones técnicas lo permitan. El 8.6 es la eliminación de la contaminación. Aquí se debe eliminar sin demora toda contaminación peligrosa que se encuentre en esta aeronave como resultado de las pérdidas o averías sufridas por mercancías peligrosas. Toda aeronave se retirará inmediatamente de servicio y no se reintegrará a él hasta que el nivel de radiación y la contaminación radiactiva sea inferior a los valores que especifican las instrucciones técnicas. Ya para separar, aquí ya voy en el 8.7, que es la separación y segregación. Aquí los bultos que contengan mercancías peligrosas deben de ser que sean capaces de reaccionar peligrosamente entre sí. No se van a cargar en la aeronave unos junto a otros, ni en una posición que puedan entrar en contacto en caso de que se produzca alguna avería o pérdida. Los bultos de materiales radiactivos
se cargarán en la aeronave de modo que queden separados de las personas, los animales vivos y las películas no reveladas. Porque aquí tengo una duda. Estuve investigando sobre a qué se refería con las películas no reveladas, pero no encontré así como una definición bien. Bueno, es que esto se remonta a tiempos en los que probablemente ustedes todavía no nacían. Pero bueno, aquellos fotógrafos de antaño que utilizaban estos rollos Ujú. que eran su proceso de revelación o de impresión de la fotografía. A ver, por ahí hay un micrófono doble encendido. Ayúdenme a ponerlos en mute. Ya, bueno, les decía, el proceso de revelado de estas películas, que se le llama así al material en el que la cámara imprimía la imagen, o plasmaba, mejor dicho, para revelarlas, incluye el uso de ciertos productos químicos que van de la mano. Entonces, por eso está prohibido su transporte, que aunque creo que ya eso ni existe, ya no se usa. Pero, pues bueno, está establecido. A eso se refiere, Natalia, prácticamente. Ok. Muy bien. Bueno, el 8.8 habla sobre la sujeción de las mercancías peligrosas. Aquí, cuando se carguen en una aeronave, estas mercancías deben estar sujetas a las medidas mencionadas y el explotador debe proteger para que estas no se averigüen. El explotador tiene que sujetarlas a bordo de modo que no se puedan inclinar y los bultos que contengan sustancias radioactivas se reforzarán para satisfacer los requisitos de separación que ahorita mencioné. El 8.9 es la carga a bordo de las aeronaves de carga. Aquí los bultos que lleven la etiqueta exclusivamente en aeronaves de carga se cargarán de modo que algún miembro de la tripulación pueda verlos más separarlos en vuelo de otras mercancías cargadas a bordo. El capítulo 9 es el suministro de información. Aquí el explotador que lleve la salida de la aeronave y por escrito la información de las instrucciones técnicas, para que todo explotador tendrá en su manual de operaciones información que permita a la tripulación de vuelo trabajar con el transporte de mercancías peligrosas y dará instrucciones acerca de las medidas que se hayan que tener en caso de que surja alguna situación de emergencia. El 9.3 es la información para los pasajeros. También se le dará, no específicamente qué mercancía se transporta en esta aeronave, sino que deben de dar como qué clases de mercancías peligrosas se transportan a todos los pasajeros. El 9.4 habla sobre la información para terceros. Aquí los explotadores, expedidores que tengan que ver con el transporte debe de dar a su personal información que le permitan trabajar con el transporte de mercancías y dar instrucciones acerca de las medidas que hay que tomar en caso de que surja alguna situación de emergencia. El 9.5 es la información del piloto al mando. Aquí, de presentarse en vuelo alguna situación de emergencia, el piloto al mando debe informar a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo para que informe a la administración aeroportuaria de la presencia de estas mercancías a bordo de la aeronave, según mencionan las instrucciones técnicas. El 9.6 es la información en caso de accidente o incidente de aeronave. Bueno, en caso de que exista o haya ocurrido un accidente o incidente, el explotador que transporte estas mercancías debe dar al personal de emergencia información de las mercancías dada por el piloto al mando. Tan pronto como sea posible, el explotador debe dar también esta información a las autoridades del estado del explotador y del estado en el que se haya ocurrido el accidente o incidente. En el caso de que sea algún incidente de aeronave, el explotador dará los servicios de emergencia que respondan al incidente y a las autoridades del estado donde haya ocurrido esto, y se les pide hacer la información de las mercancías por el piloto. Pero no sé si lo mencioné antes, pero cuando se le dé el informe de estas mercancías al piloto, ese también debe de realizar un informe sobre estas mercancías. Entonces son como la información que dan los explotadores y la información que escriba el piloto. Entonces,
también debe dar esta información el piloto para establecer y actualizar programas de capacitación sobre mercancías peligrosas. En el capítulo 10 es la organización de programas y aquí es que lo mismo que se van a establecer y actualizar programas de capacitación sobre mercancías peligrosas. Y el capítulo 11 es el cumplimiento. El 11.1 son los sistemas de inspección. Aquí todo estado establecerá procedimientos para la inspección, vigilancia y cumplimiento con tal de que se cumplan sus mediciones de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. El 11.2 son la cooperación entre estados. Aquí todo estado debe cooperar con otros estados a propósito de la violación de los reglamentos de mercancías peligrosas con el fin de eliminarla. Bueno, aquí es en caso de que el estado no haya especificado bien o no tenga bien su documento de mercancías peligrosas. Si ese es el caso, se aplicará alguna sanción, que es el 11.3. Aquí se prescribirán sanciones apropiadas para los delincuentes. Y también se tomarán medidas, cada estado debe tomar medidas que considere apropiadas para lograr el cumplimiento de sus medidas de mercancías peligrosas y prescribir también sanciones apropiadas para los delincuentes cuando se reciba de otro estado información acerca de una infracción. El 11.4 son las mercancías peligrosas enviadas por correo. Aquí es una recomendación. Todo estado debería establecer procedimientos para regular la introducción a través del servicio postal de mercancías peligrosas. Ya el capítulo 2 es la notificación de los incidentes imputables de mercancías peligrosas. Aquí es más bien con el objeto de prevenir estas situaciones de accidentes, incidentes. La carga de estas mal declaradas o no declaradas, que es como mencioné ahorita, todo estado debe de establecer procedimientos en su territorio. Los informes sobre estos, que son las disposiciones relativas a la seguridad de las mercancías peligrosas. Aquí todo estado establecerá medidas de seguridad de las mercancías peligrosas para los expedidores, explotadores y terceros que participen en el transporte de estas mercancías para reducir al mínimo el robo o el uso indebido de estas mercancías que pueda poner en peligro a las personas, los bienes o el medio ambiente. Estas medidas deben de ser equivalentes a los anexos y en las instrucciones técnicas. Y por último está el anexo 19, que es la gestión de la seguridad operacional. Este se divide también en 5 capítulos y en 3 apéndices. En el año 2006 se pidió a la OASI elaborar un nuevo anexo sobre la vigilancia, evaluación y gestión de la seguridad operacional. Así, en el año 2010 se concluyó que los procesos de gestión de seguridad operacional a cargo de los estados debían de quedar en un solo anexo, recomendando así realizar uno nuevo que hable exclusivamente sobre los Sierra Papa. Este anexo se dividió en 2 fases. La primera fase fue la recopilación de las normas y métodos recomendados sobre gestión de la seguridad operacional de otros anexos, que fueron el 1, 6, 8, 11, 13 y 14. Y la segunda fase se examinaron recomendaciones para darles mayor claridad y congruencia. Aquí también este capítulo habla mayormente sobre los accidentes y algunos programas que hay que implementar, pero en sí estas son la definición que puse aquí. El capítulo 2 es la aplicación. En este capítulo el anexo se aplica a las funciones de gestión de seguridad operacional que afectan o sirven de apoyo directo a la operación segura de las aeronaves. Y bueno, el capítulo 13 son las responsabilidades funcionales estatales en materia de gestión de la seguridad operacional. Este anexo lo traté de resumir lo más posible porque estaba muy largo y habla mucho sobre la seguridad y cómo implementar un Sierra Papa, pero esto es lo que pude reducir. El capítulo 3 habla de las responsabilidades funcionales sobre gestión de seguridad operacional.
Aquí se encuentran las normas de los anexos que ahorita mencioné y hablan de la responsabilidad de los estados sobre la gestión de la seguridad operacional en base de su Sierra Papa. Bueno, aquí en primer lugar obliga a los estados a establecer un Sierra Papa, y esto es un conjunto de reglamentos y actividades que tienen por finalidad la mejora de la gestión o lograr un nivel aceptable de rendimiento en cuanto a seguridad operacional. Esta será proporcional a la magnitud y a la complejidad del sistema de aviación civil del Estado. El marco para implementar un Sierra Papa se encuentra en el adjunto A e incluye estos 4 componentes. El primero es la política y objetivos estatales de seguridad operacional. Aquí este componente determina los modelos del Estado para administrar la seguridad operacional en su sistema de aviación civil. Para eso se le da a la administración y su personal las instrucciones para cumplir con los objetivos del Sierra Papa. Estos objetivos son los 4 que vienen aquí debajo. Y el segundo componente es la gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional. Aquí trata la inclusión en los Sierra de los elementos y requisitos que sean necesarios para que cada proveedor de servicios identifique los riesgos y establezca los controles de gestión adecuados. Este abarca estos 2 elementos. Y el tercer componente es el aseguramiento estatal de la seguridad operacional. Este garantiza mediante labores de vigilancia de los proveedores de servicios y la revisión interna de los procesos reglamentarios administrativos del Estado. A su vez se divide en estos 3 componentes. Y por último está la promoción estatal de la seguridad operacional. A través de este componente del Sierra Papa, el Estado proporciona instrucción, comunicación y divulgación de información relacionada con la seguridad operacional para favorecer el desarrollo de los Sierra Papa. Entonces, este fue como el capítulo 3, y el capítulo 4 habla sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional. Aquí, este capítulo especifica que en los Sierra Papa el Estado exigirá a los proveedores de servicios que estén bajo su autoridad la implementación de un sistema de gestión de la seguridad operacional. Esto es el Sierra. Esto se declara y tiene sus componentes en el apéndice 2 de este anexo. Se divide a su vez en estos 4 componentes también, que es la política de objetivos de seguridad operacional. A su vez se divide en estos 5 elementos. En sí este componente describe los procedimientos de la organización para lograr los resultados fijados de la seguridad operacional. Y el segundo componente es la gestión de riesgos de seguridad operacional. Este consiste en mantener bajo control los riesgos producidos de precisión del proveedor ante la identificación de peligros y adopción de las medidas adecuadas para su solución. A su vez se dividen estos 2 puntos. El tercero es el aseguramiento de la seguridad operacional. Se basa en actividades para confirmar que el Sierra responde a las expectativas. Y estos son los 3 puntos para ver si responde. El cuarto punto es la promoción de la seguridad operacional. Este se basa en la instrucción y educación del personal para que adquieran un nivel de competencia adecuado a su desempeño. La comunicación de la seguridad operacional para estos 4 puntos, que es garantizar que el personal de la organización conozca el Sierra en función de su puesto, difundir información, explicar por qué se toman estas medidas y explicar por qué se introducen o modifican los procedimientos de seguridad operacional. El capítulo 5 incluye la recopilación, análisis e intercambio de datos sobre la seguridad operacional. Esto es para facilitar la recopilación de datos sobre seguridad operacional. Aquí especifica que todos los estados deben tener un sistema de notificación obligatoria de incidentes y de un sistema de notificación voluntaria. El adjunto B del anexo contiene la orientación jurídica para la protección de la información obtenida por medio de sistemas de recopilación y procesamiento de los datos sobre seguridad operacional.
Bueno, este adjunto toma como referencia una serie de principios extraídos de sistemas jurídicos y los clasifica en principios generales, principios de protección y principios de excepción. Los principios generales impiden el uso inapropiado de la información sobre seguridad operacional recopilada y deben de garantizar que sea utilizada con la exclusiva finalidad de servir a la mejora de seguridad de la navegación. Los de protección es la información no debe emplearse para fines distintos a los que fue recopilada, y los principios de excepción es para asegurar que el proceso de conductas efectuadas fue dolosa culposamente. Y pues esto ya fue todo sobre el anexo 19. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora, muchachos. O callen para siempre, ingenieros. Y a ver si tienen una duda del anexo 18 porque ese va a venir en el examen. Qué bueno que se los mencionas. Bueno, gracias, Natalia. Muy buen material. Voy a retomar el anexo 18, porque como acertadamente comentas, Natalia, es parte del temario, de esa carta descriptiva. Y para ello, bueno, ustedes observaron ahorita la clasificación de las mercancías peligrosas que son transportadas por vía aérea, ¿verdad? Y aquí vamos a retomar algo de lo que ya habíamos platicado respecto a organizaciones no gubernamentales que controlan o que rigen el tráfico aéreo internacional. ¿A qué me refiero particularmente? A la IATA. ¿Se acuerdan que les decía que es la asociación no gubernamental más importante para las aerolíneas a nivel mundial? Pues dentro de las virtudes de formar parte de la IATA está este documento que estamos observando en su pantalla, y es la tabla 2.3 alfa de las mercancías peligrosas. En la clasificación que nos hace la OASI, por ahí alguien tiene su micrófono activado, si van a participar, adelante chicos de una vez, si no, regálenmelo en mute, por favor. La clasificación de mercancías peligrosas que nos hablaba Natalia en el anexo 18, ¿son cuántas? Tú no, Natalia, ¿cuántas clasificaciones son? ¿O cuántas clases son, mejor dicho? Ahí está. Primera pregunta del examen, echada a la basura. 9 clases. Bueno, pues cada clase incluye un sinfín de sustancias, ¿no? Por ahí Natalia nos daba unos datos interesantes al principio de la gran cantidad de mercancías peligrosas que se transportan diariamente por vía aérea, jóvenes. Necesitaríamos ser no sé qué especialidad para poder conocer todas las mercancías peligrosas que existen, ¿verdad? Desde biólogos, químicos, electrónicos, no sé qué especialidad pudiera abarcar todo ello. ¿Por qué? Porque las mercancías peligrosas están clasificadas desde gases explosivos, que es lo más, o de lo más común, hasta peróxidos, hasta sustancias misceláneas, dice la clasificación 9, ¿no? O sea, ¿cuáles entran en la clase 9? Pues aquellas que no entraron en las primeras 8, es decir, aquellas que no conocemos todavía y que forman o que son parte, fíjense, me decían hace 4 años que alrededor del 40% de las mercancías de elementos, de sustancias que se pretenden transportar vía aérea, todavía son desconocidas para la ciencia. No se sabe exactamente qué son. Por esa razón, bueno, son previamente estudiados y en la mayoría de sus casos, mejor dicho, pues no son autorizadas, ¿verdad? Natalia nos hablaba
de mercancías con restricciones, pero que tienen que ser transportadas vía aérea. Bueno, pues evidentemente hay mercancías que son por naturaleza peligrosas, pero que sin embargo, aunque suene pleonasmo, sin embargo, no hay otra forma de transportarlas precisamente por su misma peligrosidad. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues entonces, número uno, se recurre a los embalajes que también nos habla el anexo 18. Embalajes que deben cumplir las características propias de la sustancia que se va a enviar. Son embalajes, número uno, aprobados por las Naciones Unidas. Y una vez que se cuenta con el embalaje, bueno, se va al procedimiento, al protocolo. ¿Para qué? Bueno, ya habrán especificaciones de, por ejemplo, esa mercancía no puede ser transportada en un avión de pasajeros, tiene que ser transportada en un avión de carga, tiene que ser transportada en un avión de carga de ciertas características, es decir, con tripulación mínima para que no suceda lo que veíamos en el video. Aeronaves cuya carga única sea la mercancía a transportar, aeronaves cuyo espacio aéreo sea restringido, que no sobrevuele por zonas habitacionales, que no rebase cierta altitud, ciertas temperaturas, etcétera, etcétera, jóvenes. Ahí sí ya entrarían protocolos muy específicos dependiendo de la sustancia a transitar. Bueno, ¿qué sucede en las aerolíneas? ¿No? Las aerolíneas que transportan miles, millones quizás de pasajeros al día, y que los pasajeros pues llevan o tratan de llevar de todo. ¿Qué sucede con el personal de aerolíneas en el aspecto de mercancías peligrosas? Bueno, cuando llegamos a documentar al aeropuerto, evidentemente, en el mostrador, si nos toca un buen elemento de la línea aérea, nos va a preguntar, y digo un buen elemento porque este es un procedimiento que las aerolíneas, y verdad, de las aerolíneas, pues documentan 100, 200, tienes, ¿no? Imagínense que le estén preguntando lo mismo, pues es muy difícil encontrarse con un buen elemento que cumpla con su trabajo. Pero quienes sí se han encontrado que llegamos al mostrador y buenos días, ¿no? ¿A dónde viaja? A la Ciudad de México. ¿Me permite su identificación? Ok. Su maleta sobre la báscula. Y empieza un cuestionario. ¿En su equipaje lleva alguna mercancía que esté prohibida? No. ¿En su equipaje lleva sustancias? No. ¿De este tipo? No. O sea, esas preguntas. Desde ahí empieza el filtro, jóvenes. Empieza la depuración de cualquier mercancía no autorizada o prohibida a bordo. Pero cuando un pasajero dice, oh sí, es que traigo una arma de electrochoque, es el famoso taser. ¿Qué? Dice el de la aerolínea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Y como no se van a ir a consultar al anexo 18, porque como vimos, y aunque Natalia nos lo resumió de manera muy acertada, nos vamos a tardar horas para encontrar la información. ¿Qué hizo la IATA? Expidió esta tabla 2.3 alfa, que nos dice que son las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros o la tripulación. ¿Qué quiere decir? Que nos enuncia alrededor de no sé cuántos tipos de sustancias y mercancías peligrosas que comúnmente son transportadas por los pasajeros. Y se refiere a 4 condiciones que debe cumplir si es que quiere o no se puede llevar a bordo. ¿Qué dice? La primera condición, el piloto o el comandante debe estar informado de su ubicación, que si la mercancía está permitida dentro o como equipaje de mano, si la mercancía está permitida dentro o como equipaje facturado, es decir, el que va en el compartimento, y requiere la aprobación del operador. Sale ya ahí Josué, que está documentando a un policía, ¿no? Que lleva su taser, un policía gringo, ¿verdad? Porque aquí en México, pues no los conocen, ¿no? Ya con Josué, pues Josué como nunca la había tocado y pues no ha leído el anexo 18, pues se va a esta carta IATA, ¿verdad? Y pues bueno, lo adopté por aquí, está inmediatamente. Vemos que aquí dice armas de electrochoque. ¡Wow!
Nos dice que contiene mercancías peligrosas tales como explosivos, gases comprimidos, baterías de litio, etcétera. Dice aquí se prohíben dentro del equipaje de mano, facturado o en la persona. Pues esta explicación prácticamente es el detalle. Lo que vamos a buscar es arma de electrochoque y nos vamos ahora sí a las condiciones. Dice aquí, ¿se requiere la aprobación del operador? No. ¿Ah? ¿Está permitido dentro o como equipaje facturado? Sí. ¿Ah? Bueno, el arma de electrochoque aquí nos dice que está prohibido. Aquí debe ser no. Le pusieron prohibido. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a decir Josué? No, señor, no puede llevar su taser o su arma de electrochoque. Oye, pero va en mi equipaje abajo. Bueno, pues nuestra carta IATA nos dice que no, está prohibido. Además de que si a lo mejor están imaginando ustedes, no, bueno, el pasajero, como ya se la sabe, nos va a decir que no lleva nada, ¿verdad? Bueno, pues recuerden que gracias a este tema de las mercancías peligrosas, se han implementado en los aeropuertos sistemas de revisión de equipajes con rayos X y que cumplen con medidas internacionales para la calibración y el mantenimiento. Es decir, que si este pasajero no nos avisa que lleva un taser o un arma de electrochoque, bueno, seguramente, jóvenes, en el recinto que ya les había explicado, que es el recinto de equipaje documentado, nos van a mandar a hablar, ¿no? Porque ahí les va a alertar su pantalla de rayos X, les va a decir, oye, y aquí llevan algo que aparenta ser un arma, ¿verdad? Nos van a hablar para abrir la maleta en presencia de la aerolínea. Vamos a detectar que ahí está esta arma de electrochoque. Pero no todos los aeropuertos tienen recintos, o bueno, a lo mejor sí, pero no con la misma sofisticación. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, para ejemplificar este terminar, ¿qué vemos? Algo con lo que alguien que trae un marcapasos, dice aquí, fíjense. Que llega un pasajero y les dice, oiga, es que yo traigo un marcapasos. Sí, lo vamos a dejar radioisotópicos, dice aquí. Y pues bueno, pues es el único tipo de marcapasos que nos menciona la carta, pues nosotros damos por hecho, ¿verdad? Porque a lo mejor si le preguntamos al pasajero, oiga, señor, ¿su marcapasos es radioisotópico? Pues ni el pasajero va a saber, ¿no? Yo nada más sé que traigo un marcapasos. Bueno, pues entonces nos limitamos a lo que marca aquí la carta IATA. Esta primera columna, ¿a qué pertenecía? Nos dice aquí que no. ¿La primera columna de qué era? Que se tiene que estar por el operador. Correcto, que si requerimos la aprobación del operador, es decir, de la aerolínea, no, ¿verdad? La segunda columna pertenecía a que si está permitido en su equipaje de mano. La tercera columna decía al equipaje, facturado, o bueno, al revés. Entonces aquí nos dice que debe de ir en la persona. Obviamente, si traes un marcapasos es porque va en tu interior, ¿verdad? Y la última columna pertenece a si el capitán, el comandante debe ser notificado. Tampoco, no es necesario. Se fijan y así sucesivamente, ¿no? Ayudas motrices, las sillas de ruedas, ¿no? Que tengan baterías de ion litio. Sí debe estar, nos dice aquí, autorizado por el explotador. No puede ir como equipaje documentado, sí, no, mejor dicho, no a bordo, sí documentado, y sí necesita saberlo el comandante. Entonces, prácticamente con esta carta IATA, jóvenes ingenieros, que les recomiendo que la bajen, la descarguen, o bueno, a lo mejor al rato, no a lo mejor, al rato la subo aula virtual para que la tengan. Con eso complementamos el tema de mercancías peligrosas. Voy a subir también parte de normatividad de carga para terminar con nuestro temario tendiente al segundo tema o la segunda parte de nuestro segundo parcial. Y pues bueno, jóvenes ingenieros, la próxima clase estaremos realizando nuestra segunda evaluación conforme a los procedimientos ya establecidos. ¿Alguien tiene alguna duda, queja, sugerencia o aclaración? Profe, ¿En qué va a venir el examen? ¿Cómo de que qué va a venir en el examen? Pues todo lo que hemos visto después del primero. ¿De los anexos?
Sí, por supuesto. Y también lo que vimos hoy en clase. Claro, por supuesto. Todo lo que hemos visto. Todo, 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 todo. Bueno, lo más importante, ¿verdad? Entonces, también creo que por ahí hubo alguna tarea o algo así, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo lo que hemos visto, muchachos, como les he dicho. Lo de los organismos reguladores de la aviación internacional, tanto gubernamentales como no gubernamentales, definiciones, ejemplos de actos de interferencia ilícita, los anexos que acabamos de ver ahorita, pues prácticamente con ello, muchachos, con lo que les voy a subir yo de la normatividad de carga también, los requerimientos de aeronaves, pesos de aeronaves, con eso, ingenieros. ¿O quieren más? ¿Cuándo va a ser el examen, profe? La próxima clase, Josué. ¿El jueves? Sí, el jueves es 1 de octubre, según mis registros. Sí. Entonces, ese día está marcado como fecha especial. ¿Alguna otra duda, jóvenes ingenieros? ¿No? Pues bueno, muchachos, no me queda más que agradecerles su atención. Como siempre fue un honor y un placer haber estado con ustedes. Prepárense mucho, por favor, comprendan los conceptos, los temas y pues bien preparados para nuestra siguiente evaluación, jóvenes. Cuídense mucho, sean felices, nos escribimos o nos escuchamos o nos vemos, mejor dicho. Es día de examen, nos vemos el siguiente jueves si no sucede ninguna emboscada que nos mande al aire. Ya. Buen día.